Ahora vamos a seguir indagando en cómo se innova en los diferentes sectores. Le voy a dar la bienvenida a Andrés Carfaña. Él es director de General Motors. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, si hay un sector que está en pleno cambio, en pleno metamorfosis, es el de la movilidad, así que vamos a profundizar un poco cómo aprovechan el tema de la inteligencia artificial y la conectividad para fidelizar a quien se compre un auto. Pero antes, Andrés, te presentamos. Soy Andrés Carfaña, director comercial de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay desde 2024. Soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Rosario y cuento con una maestría en Economía y Administración de SEADE, además de una larga trayectoria en el sector automotor. Previamente ocupé diversos puestos como gerente senior de operaciones comerciales y gerente de ventas. Canchero, Andrés, ¿no? ¿Te sentías identificado? Sí, bueno, más o menos. Hacemos lo que, no te digas, hacemos lo que puede. La inteligencia artificial hace lo que puede también. Está bueno también eso. Micaela García Lay, directora de Unilever, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer tenerte acá. Gracias. ¿Te querés ver en tu versión de inteligencia artificial? ¿Te querés autopresentar? Dale, a ver. A ver. Soy María Micaela García Lay, directora comercial de cuidado personal en Unilever, empresa de la que formo parte desde el año 2006, cuando ingresé como pasante en el Centro de Innovación Regional. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. En 2021 fui nombrada directora de marketing de Argentina para desodorantes y jabones, y actualmente lidero la unidad de negocio de cuidado personal para River Plate. Uy, qué loco que arrancaste ahí en el año 2006 en el Centro de Innovación. Ya Sí. arrancaste como pasante hablando de innovación. Sí. Un concepto de innovación que no tiene nada que ver a lo que soy, ¿no? Y evolucionó un montón. Igual en ese momento era el trabajo de mis sueños, o sea, yo quería entrar en ese sector en ese momento, así que... Y ahí arrancó toda una carrera. Muy bueno. Josefina Ayer, ¿te querés conocer vos en tu versión de inteligencia artificial, directora de Despegar? Sí. A ver. Veamos. Soy Josefina Jair, directora de Relaciones Institucionales de Despegar para toda la región, un departamento que ayudé a crear en el año 2017. Soy socióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires e ingresé a la compañía en 2015 como parte del equipo de recursos humanos. Previamente me desempeñé en el área regional de recursos humanos de Accenture, donde trabajé con equipos multidisciplinarios. Sonríe mucho, Muy sonriente. ¿no? Sí, está re feliz. Está muy contenta tu versión de inteligencia artificial. Además tiene otro look. Me gusta más la Josefina presencial. Bien. Andrés, lo hablábamos en el comienzo de la charla, el sector de movilidad está en plena transformación. ¿Cómo están aprovechando la tecnología para potenciarla? Sí, la verdad que la industria está en general teniendo una transformación súper importante. Pensemos que el auto era hasta hace no tanto simplemente un medio de transporte para ir del punto A al punto B, ¿no? Lo más evolucionado podría ser usar algún sistema de GPS. Y hoy, en nuestro caso, en el caso de Chevrolet, con la herramienta de OnStar, lo hemos transformado en algo vinculado, en algo conectado, ¿no? Y es el camino, pensándolo como industria en términos más amplios, digamos, esa conectividad es el camino que va a permitir en no tanto tiempo, porque hay lugares donde ya se está explorando vehículos autónomos y ese tipo de cosas que quizás aquí todavía suena como a ciencia ficción, pero la conectividad ya existe en nuestro caso y las herramientas son esas, ¿no? Ahora hay que darle tiempo para que siga evolucionando. Sí, a mí me parece interesante el tema del concepto de la conectividad también, que tiene una relación directa justamente con conectar, ¿no? Y después de todo, qué mejor que aprovechar la tecnología para tener como cierta contención. Y creo que un poco el foco del desarrollo que ustedes realizaron está alineado con eso, ¿no? Después de todo, lo más importante es conectar con el consumidor, que se enamore de nuestra marca y no se vaya. Y en ese contexto, la tecnología te da un montón de herramientas. ¿Y qué pasa en el mundo del consumo masivo? Bueno, en el mundo del consumo masivo lo que buscamos básicamente es tratar de proponer soluciones para resolver problemas o desafíos que la gente se enfrenta en su vida cotidiana. O sea, son quizás cosas Por más... ejemplo...
Por ejemplo, una rutina de limpieza que puede ser súper tediosa, que alguien no tiene ganas de hacer o que no le quiere poner tanto esfuerzo, ofrecemos productos para que sea más simple, más rápida, más eficiente. O lo mismo, una rutina de cuidado o de belleza. Muchas veces las personas están buscando experiencias que les hagan sentir placer y que sea un momento de relajarse, y nosotros con nuestros productos buscamos ayudarlos a poder satisfacer esos deseos. Josefina, y en el mundo como los viajes recontra conectado con la experiencia, con el disfrute, ¿cómo aprovechan la tecnología? Bueno, nosotros la tecnología, Despegar, empresa de tecnología, o sea, Claro. desde hace 25 años, 26, y siempre buscamos a través de la tecnología, esto que decías vos, conectar con nuestros usuarios, conectar con los viajeros. Lo último que hicimos, que presentamos, ya cumplió 1 año. Sofía es nuestra asistente de viajes con inteligencia artificial generativa, como vimos en nuestras presentaciones. Y lo que hace Sofía es ayudarte a planificar tu viaje desde que te inspirás, que decís, quiero ir a esquiar, y te da opciones de dónde, en qué fechas, qué lugares, o sea, como un agente de viajes, una persona, hasta que vuelvas de tu viaje. O sea, te acompaña en todo el momento. Justamente con eso, ¿no? Buscando humanizar la experiencia en una empresa de tecnología, en una empresa como la nuestra, que es digital, ¿no? Andrés, ¿ustedes también apuntan a la humanización, a una experiencia de humanización con el desarrollo que realizaron? Absolutamente. Te cuento un poco cómo funciona OnStar, que va a graficar eso. Hoy todo nuestro portafolio tiene OnStar, y es una plataforma tecnológica bastante compleja que combina sensores en el auto que en tiempo real obtienen millones de datos, inteligencia artificial que los utiliza para generar un diagnóstico, generar alertas, los interpreta y se los comunica a un centro de atención de OnStar, donde ahí hay personas, que está activo 7x24. ¿Ustedes acá en la Argentina tienen un centro de atención? Correcto. Hoy tenemos más de 86.000 clientes conectados en Argentina, esperamos llegar a 100.000 al final de este año. Y en la región, en Sudamérica, tenemos más de 1 millón de clientes conectados. ¿Somos un poco resistentes los argentinos? No, pero somos el segundo mercado. La verdad que bueno. el cliente que lo prueba no se baja, eso es algo que lo hemos verificado. Y te explico cómo funciona esa combinación, porque creo que ahí está el valor. Automáticamente ante una situación, vamos a poner un ejemplo de un accidente, los sensores y la inteligencia artificial a través de la interpretación le avisan en tiempo real a nuestro centro de atención que sucedió algo. No sé, un choque frontal a determinada velocidad, iban 3 personas en el auto. No requerimos que la persona tenga en ese momento, que puede estar en shock, la lucidez de llamar a un servicio de emergencia. Nuestro equipo, y ahí entra la persona utilizando esa información, ¿sí?, de alguna manera apoyándose en la tecnología para dar una solución a medida de lo que está pasando, ¿no? Si hubo un tipo de accidente como ese, quizás es enviar ambulancias, accionar la policía, pero pueden ser múltiples situaciones que lleven por otro camino. Ahí la persona es la clave, ¿no? ¿Y cada vez la gente la utiliza más, se anima más? Absolutamente. En los últimos años lo que vemos es una migración, pensando en lo que más valora el cliente, de esta parte, si se quiere, más de emergencias y mecánicas y hasta de seguridad, como el recupero ante un robo, que tenemos 99% de eficiencia en recupero del vehículo ante un robo por esta posibilidad, exactamente. Sí, porque el vehículo o el desarrollo lo que permite es detener la marcha del vehículo. Por lo tanto, luego nosotros mismos, desde este centro, enviamos, por ejemplo, a la policía a hacer el recupero del vehículo. Y de nuevo, ahí es un buen ejemplo donde la persona es clave, porque no lo podés hacer automáticamente, porque si estás detectando que ese vehículo robado está en una autopista a 150 kilómetros y lo detuvieras automáticamente, porque ese fuera el protocolo, vas a generar un accidente que va a ser peor que el robo, ¿no? Entonces ahí se requiere también la combinación esta que tenemos nosotros entre la persona y la tecnología. Micaela, ¿y cuáles son las tendencias? Hablabas de que utilizan un poco la innovación para contener, para conectar, para estar más atento a lo que necesita el consumidor. ¿Cuáles son las tendencias que están viendo? Ahora hay un tema muy fuerte con la longevidad. ¿Cuáles son las oportunidades de innovar que se despertaron en las diferentes categorías a partir de las tendencias que están irrumpiendo en el mundo, ¿no? Una nueva longevidad, una nueva forma de consumir, redes sociales, hay un montón de cambios.
Sí, nosotros siempre partimos desde la persona. Nos gusta quizás pensar más en personas integrales y no tanto en consumidores, que podría ser el recorte del momento en que está consumiendo el producto. O sea, para conectar realmente tenemos que entender a la persona en su totalidad, y eso también implica acompañar a la persona en su evolución y en las distintas etapas de la vida, porque no siempre va a necesitar o va a consumir de la misma manera. Entonces, un poco lo que nosotros partimos siempre es de una escucha, de observar. O sea, hace un tiempo era a través de Focus Group, hoy tenemos, por suerte, un montón de herramientas más tecnológicas, usamos también inteligencia artificial para estas escuchas, pero siempre también está esa sensibilidad humana, ¿no? Porque una cosa es lo que te puede dar la herramienta y otra cosa es la creatividad de quien plantea, no sé, el objeto de investigación o quien va a diseñar un producto para con esa información generar un impacto positivo. Entonces está todo como muy relacionado. Y tendencias, por ejemplo, bueno, ahora en cuidado personal estamos con muchos estudios de lo que es la microbioma, que son básicamente las bacterias que tenemos en el cuerpo. No todas las bacterias son iguales, de hecho es necesario tener bacterias en el cuerpo. Hay bacterias que son muy buenas y que ayudan al correcto funcionamiento del organismo, y hay bacterias que son un poquito más molestas, como por ejemplo las que causan el mal olor. Entonces nosotros, a través de nuestros laboratorios y los científicos, analizamos este tipo de bacterias y tratamos de que las buenas le ganen como la batalla a las que son más molestas, para diseñar productos que fomenten eso. Ay, mirá qué interesante la cocina. Josefina, hablabas de Sofía, la irrupción de Sofía, cómo está acompañando a la gente a soñar su viaje. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo mejorar la experiencia del usuario? ¿Y la gente se siente cómoda? ¿Es empático hablar por chat con uno sabe que es inteligencia artificial a la hora de diseñar algo de los sueños? Bueno, mira, en nuestro caso, la verdad, los invito a usar Sofía y a probarlo, porque no es realmente sin fricciones. O sea, Sofía está diseñada no para que vos le hagas una pregunta y te dé opciones o que te dé como para seguir la conversación, guiar la conversación, sino que tiene una conversación fluida, como estuvieses conversando con una persona. Incluso, no sé, nuestras cuestiones de postventa, o sea, si tenés alguna duda en tu viaje después de que lo compraste, no sé, a qué hora sale mi vuelo, si se reprogramó el vuelo, esas cuestiones, el 80% de esas consultas las resuelve Sofía en segundos. Y si necesitas la ayuda de una persona, porque es algo súper específico. ¿Cuándo es el momento en el que tiene que intervenir un humano? Cuando hay algo como muy fuera de la norma. Pero si vos querés una habitación, no sé, en tu habitación de hotel querés cambiar la cama, por ejemplo, eso lo puede hacer Sofía. Querés elegir la comida del vuelo que va a ser, no sé, sin TAC, eso lo puede hacer Sofía. Esas cuestiones las hace Sofía, y cuando pasa la interacción con una persona, con un agente de postventa, es sin fricciones. No te das cuenta cuando estás hablando que pasó a una persona y que te está resolviendo o que te estás conversando con una persona. Y esa es como nuestra obsesión, ¿no? Que sea una conversación fluida, que sea una conversación amena, que vos puedas interrumpir y cambiar. Bueno, no es que puedes optar, es decir, está al principio, cuando vos entras a la página y si querés inspirarte, podés buscarla a Sofía directamente y empezar a hablar con Sofía. Después en postventa, digamos, eso no es que la buscas a Sofía directamente. Y el 80% de las personas que usaron Sofía vuelven a usarla. Entonces vemos como esa recurrencia de que funciona, que conecta. Y nada, obviamente, yo te decía, lanzamos hace un año, empezamos solamente con la parte más de inspiración del viaje y lo fuimos evolucionando a que transaccione, que te pueda ayudar a comprar el boleto, que te pueda ayudar a comprar el hotel, y que además te ayude si tenés cuestiones, no sé, cambios de horarios de vuelo también, reacciona proactivamente. Conecta cuál es tu reserva, hubo un cambio de horario, te aviso, antes de que vos me preguntes qué pasó con mi vuelo. Entonces, esas cuestiones que se pueden hacer más rápido y que hacen la experiencia sea más fluida y mejor. Andrés, comentabas el nivel de contención que tiene el desarrollo de ustedes, todo, digamos, a un clic desde el auto. Pero, ¿cómo es la experiencia digital en el auto? Es decir, yo tengo un problema que tengo un botón, bájamelo bien a tierra. Estoy manejando y, bueno, lo del choque
los sensores comunican al centro. Pero yo tengo una situación y me quiero comunicar con ese centro, ¿cómo es esa interacción? Tenés varias opciones. Si estás en el auto, como dijiste, hay botones. Hay 2 botones, dependiendo de la gravedad de lo que querés conversar. Uno de ellos tiene una mayor prioridad, que te voy a dar un ejemplo del uso de eso que no tiene nada que ver con lo tradicional, que son temas más mecánicos o viales. Hace no tanto, un conductor de un Chevrolet iba viajando aquí en la provincia de Buenos Aires con la esposa y la esposa se descompuso. Finalmente se supo que estaba teniendo una ACV. El hombre no sabía qué hacer, estaba en la mitad de la ruta, toca el botón, nuestra persona lo atiende, le describe la situación y a través de determinados... Ahí es una persona, no es inteligencia. Ahí es una persona, okay. Sí, porque el caso no tenía que ver con información de sensores. ¿Sí? Sin embargo, gracias a eso, ¿qué hicimos? Le pudimos indicar dónde estaba la estación de servicio más cercana para tener un punto de contacto y mientras él llegaba a ese lugar, él no tuvo que ponerse a buscarla, imagínense los nervios del momento, agarrar el celular para buscar a dónde ir. Mientras él llegaba ahí, activamos los servicios de emergencia y una ambulancia llegó al mismo momento a esa estación de servicio y llevó a la esposa a un hospital más cercano y logramos salvarle la vida. Y no tenía nada que ver ni con un choque, ni con una pinchadura en una rueda, ni con una grúa. Hay cosas que pasan más, si se quiere, por la experiencia del cliente, no por lo duro del producto, que esa conectividad nos ayuda muchísimo a ayudar al cliente, ¿no? Temas como este, que es algo más sensible, pero también en temas, en los últimos años se trabajó mucho en esto, en ayudarle, en facilitarle la vida al cliente, digamos, ¿sí? Que cosas que antes llevaban un esfuerzo, como, no sé, enterándose de algún tema que hay que resolver en el auto, pedir un turno con un taller, ahora con 2 clics en el celular. OnStar tiene una app que se llama My Chevrolet, que no solo te avisa de que, por ejemplo, estás teniendo un desgaste en una determinada pieza que no es natural y eventualmente te ibas a enterar porque se te frenó el auto en la ruta, ¿no? Y ibas a pasar un momento, horas esperando una grúa. Ahora de manera predictiva te enterás y con 2 clics en el celular podés tener el turno en un taller que recibe ese diagnóstico. Entonces tampoco te va a tener 2 días diciéndote no sé bien qué tiene, déjame que lo pruebo, porque cuando llegue el auto vas a ver lo que tiene que hacer. De nuevo, eso es mecánico, pero no tiene que ver con accidentes. Entiendo, sin embargo, facilita muchísimo la vida y hoy el cliente empieza a valorar muchísimo ese tipo de cosas, ¿no? No, y vuelvo sobre el concepto de contención, ¿no? Es decir, no sentirse solo uno. Al fin del día, eso es un montón. Absolutamente. Micaela, hablabas del tema de Focus Group. Dijiste, bueno, Sí. ahora trabajamos con Focus Group. Ahora, ¿las redes sociales reemplazaron a los Focus Group? ¿Cuál es el rol hoy de las redes sociales a la hora de diseñar con tanta tecnología, por ejemplo, una campaña? Es clave. O sea, hace ya por lo menos 2 años que nosotros en Unilever transformamos nuestro modelo de comunicación para ir a comunicaciones que llamamos social first, que básicamente es pensar los contenidos para que nazcan y vivan en redes sociales. O sea, no es que se piensa un guión que después se va a traducir en redes sociales, sino que directamente trabajamos con socios que pueden ser influencers o a veces también son usuarios de la red comunes, que nosotros hablamos mucho del contenido generado por el propio usuario, que tiene ganas de hacer una reseña de nuestros productos, probarlo. Eso también da cierto vértigo, ¿no? Sí, y es confiar. O sea, si vos estás seguro que el producto que estás ofreciendo está bueno, que es superador, tenés que confiar en lo que sea que vaya a suceder, porque hay cosas que ya no se pueden brifear. O sea, una vez que está en la calle, digamos que... O sea, cuanto más genuino sea ese testimonio y cuanto más replique el lenguaje de esa propia comunidad que sigue a ese influencer o a esa persona, mejor va a llegar el mensaje de la marca, porque se siente más orgánico. No, es que también lo que pasó es que la innovación puso sobre la mesa también el valor de la autenticidad, claro, ¿no? Y bueno, y el tema que un poco surge alrededor de la innovación es la posibilidad de equivocarse y un montón de otros permisos que hace 15, 20 años atrás no eran parte, digamos, de una aceptación dentro de una organización. Josefina, vos hablabas de todo ese nivel de servicio que da, digamos, la asistente virtual que ustedes desarrollaron. Pero la gente la usa, ¿tienen un feedback? Sí, bueno, primero eso, ¿no? O sea,
las conversaciones vuelven a Sofía. Entonces, como ¿Cuánto yo te fue decía, aumentando el uso, ¿no? Me dijiste que lo lanzaron sí, hace un año. Hace un año, exacto. Y el 50% de las conversaciones que empezaron, por ejemplo, en el trimestre pasado, se sostienen. También, pensemos por ahí, los viajes se piensan con más anticipación. Es un consumo que se hace quizás con, bueno, entre 30 y 90 días, dependiendo el destino, ¿no? Si es un destino internacional o un destino más lejos, más o menos 90 días de anticipación, uno empieza a planificar el viaje. Entonces, ahí es tu primer contacto con Sofía y cuando volvés. Entonces, eso se mantiene. Y eso nos ayuda como a tener, primero, más información y más conexión, ¿no? Con el viajero. Cuando está en viaje, cuando está en la situación de viaje, lo podemos acompañar distinto que cuando está previamente. O sea, son bien distintas las etapas. Nosotros empezamos primero por la inspiración y hoy ya estamos en la vuelta. Y por ahí, si me permitís, quiero decir algo con lo que dijiste vos de la innovación y esto de la capacidad de equivocarse y del error, que yo hablo mucho de Sofía porque es como la materialización de un proyecto que involucró muchas áreas de Despegar, por todas las etapas de viaje que toca, pero es una forma de trabajar, ¿no? O sea, esto de la innovación y de probar, equivocarte, probar, iterar, ¿Cuánto tiempo estuvieron mejorar. Pensando a Sofía? Sofía fue bastante rápido en un primer momento, pero esto fue creciendo mucho, ¿no? Esta idea de salir con algo chiquito o con algo puntual en una parte del customer journey, le decimos nosotros, de cuando empezás a pensar el viaje hasta acompañarte en todo el momento. Entonces, permitir hacer esas pruebas, a estos usuarios les doy este estímulo, a estos otros, y digamos, ir probando e ir iterando, eso es lo que genera por ahí la innovación de verdad, ¿no? Como poder ir mejorando con el feedback de los usuarios, de los clientes y demás, ¿no? Hablando un poco de proceso de creación, vamos a ver qué dice Steve Jobs justamente sobre el proceso de innovación. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la fórmula para que las cosas salgan? Most people don't get those experiences because they never ask. I've never found anybody that didn't want to help me if I asked them for help. I always call them up. I called up, this will date me, but I called up Bill Hewlett when I was 12 years old, and he lived in Palo Alto. His number was still in the phone book. And he answered the phone himself. He said, yes? He said, hi, I'm Steve Jobs. I'm 12 years old. I'm a student in high school, and I want to build a frequency counter. And I was wondering if you had any spare parts I could have. And he laughed, and he gave me the spare parts to build this frequency counter, and he gave me a job that summer in Hewlett-Packard, working on the assembly line, putting nuts and bolts together on frequency counters. He got me a job in the place that built them. And I was in heaven. And I've never found anyone who said no or hung up the phone when I called. I just asked. And when people ask me, I try to be as responsive, to pay that debt of gratitude back. Most people never pick up the phone and call. Most people never ask. And that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about them. You gotta act. And you've got to be willing to fail. You've got to be willing to crash and burn. Bueno, el tema de pedir ayuda también, ¿no? Clave en estos procesos, ¿no? Porque justamente un espacio de innovación surge a partir de la riqueza de diferentes miradas. Ustedes lo ven así. ¿Vos sentís que en esta revolución invisible que hay sin, entre comillas, intervención humana, importa mucho el tema de la co-creación? ¿Cómo lo estás viendo? Absolutamente. A ver, yo creo, mientras miraba eso pensaba, yo creo que en nuestro caso en Chevrolet, en General Motors, estamos trabajando mucho en la diversidad, ¿sí? En tener un equipo con la mayor diversidad posible. Y hay muchísima riqueza en esa interacción de escuchar distintas opiniones, de ver distintos puntos de vista, cómo podemos, por más que tengamos un problema compartido, ¿no? Un tema a solucionar único, pero el armar un equipo diverso que nos dé distintas miradas agrega un valor increíble, ¿no? Nos vamos 20 años para atrás y ese tipo de discusiones o de búsquedas la hacía un equipo de liderazgo senior
3 personas y iba a salir de ellos y bueno, si había otras cosas afuera mejor, difícilmente que se tuvieran en cuenta, ¿no? Ahora, a partir de escuchar y ver otras miradas y animarse, como se decía, a probar y equivocarse y seguir probando, hay un camino para encontrar soluciones más interesantes. No, y en este camino también, Micaela, a la hora, el tema de experiencia, porque ustedes ofrecen productos a personas, me gustó que me borraste la palabra consumidores, no la uso nunca más. También hay un tema de lograr una experiencia. Es decir, que te recuerde. Y en eso también la hiperpersonalización es clave y la tecnología ayuda un montón. Exacto. O sea, siempre partimos de escuchar mucho lo que la persona necesita. Entonces ya hay como una co-creación desde el diseño del propio producto. Y después todas las áreas que intervienen. O sea, realmente deben ser más de 500, 1000 personas para lanzar un solo producto, porque está el departamento de investigación y desarrollo para que la fórmula sea superior, que sea hiper segura, laboratorio. Muchas veces trabajamos también con externos, con startups, con agencias que nos traen ideas. O sea, es muy multidisciplinario. Nunca es como lo describían de 2 o 3 personas que definen, bueno, vas a lanzar esto. O sea, siempre tiene que haber una construcción más coordinada y en conjunto para que ese producto realmente sea exitoso y que realmente vaya a satisfacer un deseo o una necesidad. O sea, si vos generas una experiencia que no es placentera o no es la que el consumidor o la persona está buscando, no te van a comprar. Entonces, y también me gusta esto que dice Steve Jobs de, que es lo que vos traías antes, de probar y errar y seguir probando y seguir errando. O sea, no todo lo que lanzamos es exitoso, pero cuando encontrás lo que sí va a funcionar, te das cuenta. No, y también el tema de que hoy la sorpresa de una idea, ¿qué pasa cuando ya se acostumbre el usuario, Sofía, y quiera más? Es decir, es como agotador, es decir, porque hay un tema de demanda, de seguir sorprendiéndome. Ustedes lo verán así, ¿cómo viven el tema de mejora continua en este mundo que va rapidísimo? Bueno, mira, si vamos para atrás, yo dije, bueno, Despegar tiene 26 años, en el 99 Despegar es uno de los primeros, el primero en América Latina en vender viajes online. Y nosotros lo que fuimos viendo fueron como esos momentos, como esos como mojones en la línea del tiempo, ¿no? Ese fue el primero, después empezamos a vender tickets aéreos, empezamos a vender hoteles, empezamos a pensar, vendo en la experiencia completa. Fuimos los primeros en movernos a mobile en 2012, o sea, todos desarrollaban sitio web y nosotros empezamos mobile porque creíamos que es donde las personas iban a estar más tiempo en su viaje. Y creo que el último, digamos, como esta última vuelta de tuerca en términos de innovación fue aplicar la inteligencia artificial generativa, porque ya la inteligencia artificial la veníamos usando para procesar datos y demás, en la experiencia del viaje, ¿no? Como esta obsesión de acompañarte todo el tiempo y de una manera fluida, sin fricciones, y humana. Y creo que este fue como el último. Creo que sería tonta de mi parte decirte cuál va a ser el próximo, porque seguro que me equivoco. No puedes spoilear. Seguro me equivoco porque no sabemos. O sea, realmente como es tan veloz y tan cambiante que quizás de acá a un año la conversación va por otro lado. Entonces, hablamos de ideas. A ver, ¿se animan un momento de Eureka, por ejemplo? A ver, les voy a poner un poco de música para que se vayan ambientando. Dale. Y la pregunta tiene que ver con ¿cuál fue la mejor idea que tuvieron y dónde les surgió? O alguna idea les saca un poquito de presión, que los haya enamorado, que hayan escuchado. Arrancamos por el hombre del panel, Andrés. Mirá, yo lo que te puedo decir es, no sé cuál es esa mejor idea, sí cómo me ha funcionado, cómo me funciona normalmente. En general, la idea la termino visualizando a la noche cuando tengo un momento de tranquilidad. La agenda del día hace que sea muy difícil ponerse a encontrar esa perlita. Pero el valor no está tanto en ese momento, sino en haber escuchado durante el día al equipo. Porque lo que termino encontrando, dónde lo termino encontrando, es en algo que te quedó resonando, que dijo alguien en una conversación, que te termina inspirando, ¿no? Que quizás en ese momento por la vorágine no lo pudiste agarrar, pero que después lo agarrás. Ay, qué interesante. Micaela. Y bueno, yo voy a elegir un producto, que es un producto que quiero mucho porque la idea surgió en pandemia,
en todas las adversidades que podía haber, que fue el desarrollo de los líquidos para diluir. Y también fue una idea que se gestó después de muchos fracasos de ideas de quizás tratar con concentrados y que no funcionaran. Sí, te iba a decir eso, costó un montón. Costó un montón y realmente como que se terminaron como de alinear los planetas y en la pandemia fue tan claro que era una superación a lo que estaba disponible en el mercado y que también que venía a resolver un montón de problemáticas en el hogar, porque no es lo mismo almacenar un botellón gigante de 3 litros que botellitas chiquititas de 500 ml. O después había también mucha preocupación en ese momento, bueno, a lo largo de toda la historia, pero por el ingreso. Y nosotros con el propio ahorro que pudimos hacer del packaging, del líquido, pudimos ofrecer un descuento. Entonces era traer la misma calidad, la misma performance en una manera quizás en donde vos no tenías que cambiar tu hábito porque vos lo preparabas y después lavabas como siempre y ahorrabas plata, le hacías mejor al medio ambiente, lo almacenabas más fácil. Así que para mí es una de las ideas y de los productos que más quiero porque es el más redondito de nuestros ejemplos. Josefina, para cerrar tu momento de eureka. Voy a cambiar de Sofía que veníamos hablando porque me inspiraste con el momento de pandemia. En realidad yo pienso como un momento bisagra acá en Argentina, por ahí, y un momento en el que cómo viajamos, qué conviene, con qué dólares, qué tipo de cambio, o sea, eso atraviesa mucho. Tenemos un máster en Exacto. Y para nosotros es importante que las personas puedan viajar, o sea, que el viajar sea posible y que sea accesible. Y de vuelta con esta idea de iterar e ir cambiándola, bien rápido cuando nos dimos cuenta de que el tipo de cambio dólar turista era más caro que viajar con otro dólar, tuvimos rápido una solución en nuestro sitio, en nuestras sucursales, para que vos pudieras comprar con tus dólares sin que te saliera más caro. Entonces, es estar atentos al contexto y la coyuntura y a ver cómo nosotros le damos una solución a los viajeros. Y en un momento que no eso fue como, conviene viajar así, entonces desarrollemos de otra manera. Y eso hizo cambiar el sitio, cambiar la web, todo. Pero bueno, para que la gente viaje. Muchísimas gracias por el tiempo, la verdad.